hermanos, acto de reverencia, doxología número 529, doxología número 529, 529. Isaías, mesa, vamos a dirigir oración para escuchar a nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, por cada día que tú nos das, nos cuidas, nos proteges, y gracias porque en este momento, en esta hora que prosigue, tú nos vas a alimentar a través de la boca de tu siervo. Gracias, Señor, porque también en la hora de la alabanza buscamos, Señor, agradarte a ti. Danos palabras fuertes y alegría, Señor, en estar entonando cada himno. Te rogamos, Padre, a través de tu Hijo amado Jesús, ayuda, sabiduría espiritual para que crezcamos en honra y gloria tuya, Padre. En Cristo Jesús te damos las gracias, Padre, por dejarnos alabar tu nombre. Amén y amén. 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 Gracias, hermano. Sigamos de pie, hermanos. Siguiente himno de alabanza. Es himno número... lectura antifonal. Lectura antifonal, hermanos. Salmo número 136. Lectura antifonal. Salmo número 136. Lectura antifonal, Salmo número 136. ¿Qué es antifonal? Dios de los dones, de los pares. Último versículo, juntamos todos y leemos todos en voz clara, fuerte y pausadamente. Salmo número 136. Completito. ¿Todos listos? Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que se brille, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que se señoreen la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que dio al hijo y los porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel del medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazos así, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. Que hizo
y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Adquirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Amén. Seguimos de pie, hermanos. Cuando nuestro Dios, himno número 11. Himno número 11. En este Dice, mismo oh alma. espíritu de alabanza, en respuesta a lo que dice la palabra de Dios, vamos a cantar este himno. Bendice, oh alma mía, a tu Creador. Despierta y canta número 325, hermanos. Sigamos de pie, himno número 325. Concepción, vamos a poner el aire, por favor. El aire que está un poco caliente aquí.
¿Ya todos listos? 365. Asiento, hermanos. Démosle paso a los hermanos diáconos para hacer una oración para las ofrendas. Es tiempo de diezmos y ofrendas, hermanos. Cada quien dé puro de corazón, no con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Ok, hermanos diáconos, los Omares, por favor, si nos quieren ir en oración para las ofrendas. Oremos, hermano. Padre Santo, te damos gracias una vez más por la oportunidad que tú nos permites estar delante de ti, adorando y glorificando tu santo nombre. En esta mañana, Señor, te pedimos que tú bendigas a los hermanos que están aquí presentes, a los que no pudieron venir, a los que nos siguen por internet. Te pedimos, Señor, que tú bendigas las ofrendas que serán depositadas. Bendice al hermano que la da y al que no también. Te damos muchísimas gracias por el cuidado que has tenido a lo largo de la semana, porque tú nos has guardado, nos has dado el alimento, el techo para dormir, y por eso te agradecemos. En el nombre de Jesús, amén.
concentramos básicamente en la página 3 de nuestro boletín, la parte de anuncios, en el cual destacan 3 puntos importantes, o 4. El punto número 1 dice, es énfasis de que este mes es el discipulado. Animamos a todas las familias a que usen este mes para iniciar un discipulado familiar en su hogar una vez por semana por lo menos. Punto número 2, marzo 8, culto especial por el aniversario de la iglesia Busca el Camino, marzo 8. Marzo 21, día de limpieza general en West Cray, 8 de la mañana es la cita. Marzo 29, culto especial por el Día de Ramos, Semanas de Pasión de Cristo. Entonces aquí están los anuncios, hermanos, para que por favor tomen nota de cada uno de ellos. Anuncios muy importantes, en los cuales se invita a que participen todos nosotros, como iglesia misma que somos. Viene también la parte de cumpleaños, los cuales están Jocelyn Quintanilla, Evelyn Robles y Raúl Rojas. Si quieren que su nombre aparezca aquí, es menester, pues hagan saber a los que hacen este boletín. ¿Quiénes son? Un servidor, Beilín, el hermano Héctor, cualquiera de nosotros puede mandar un correo electrónico a la iglesia. Quiero que aparezca mi nombre, es en marzo, es en abril, es en mayo, y así podemos insertarlo. De otra manera, no podemos insertarlo, porque no sabemos cuándo ustedes cumplen años. Hay un mensaje pastoral, el cual es una reflexión para que ustedes lo lean en su casa. Cuando ustedes estén ahí, cómodos en su casa, lo lean en su sala. Motivos de oración, está bien grande motivos de oración, hermanos. Ahora se requiere la participación de todos ustedes para que oremos unos por otros, por favor. Y en la parte de atrás viene, como siempre, horarios de la iglesia y direcciones de la misma. Y vamos adelante, hermanos, con nuestro programa. Una lectura bíblica a continuación. Una lectura bíblica que no va a ser en forma antifonal. Va a ser una lectura bíblica llevada a cabo únicamente por el hermano. Por favor, todo el mundo tiene que seguirlo, por favor. Sí. Amén, mis hermanos. La lectura bíblica que vamos a leer es en Primera de Juan. ¿Es Juan? Juan 1, perdón. 1 al 14. Cuando la tengan, por favor, me dicen para de esta forma comenzar juntos a leer. Amén, mis hermanos. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, mis hermanos. Sigamos con la parte de alabanza, hermanos. Himno número 326. Himno número 326. Cantemos unísonos. Pongámonos de pie. Himno número 326. 326. Sí.
Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo guiando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Y consigo que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza posee solo en mi Salvador, mientras el Señor me dio de vida eterna. Escogido fui Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo guiando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para alabanza de su gloria, y sentó en las alturas con Cristo mi Señor. Grande de generación de su casa, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo guiando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo guiando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Muy buenos días tengan todos, hermanos. El Señor les bendiga ricamente. Damos gracias al Padre porque bueno, ya llegó el domingo, el día en el cual el pueblo de Dios celebra la resurrección de Cristo. Aunque hay algunos por ahí que dicen que los católicos inventaron y Constantino inventó celebrar el domingo por el día del sol y qué sé yo, y que el sábado eso es cuento de camino. Léase Hechos capítulo 20 versículo 7 lo que dice. Dice, cada primer día de la semana se reunían para partir el pan, los creyentes. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. ¿Qué es partir el pan? Tomar la cena del Señor. ¿Qué es tomar la cena del Señor? Es recordar lo que Él realizó, ¿dónde? En la cruz, su muerte y su resurrección. Por eso creemos fielmente que el domingo es el día del Señor para esta nueva dispensación, para este nuevo tiempo que es el tiempo de la iglesia. Amén. Así que damos gracias a Dios por este día y la bendición de poder estar en su casa. Hermanos, vamos a tener un tiempo de oración especial antes de pasar al mensaje. El papá de nuestra hermana Marta Rosales pues está algo delicado de salud, muy delicado. La hermana necesita estar viajando allí a su país, pero por ciertas políticas y restricciones que suelen existir a veces, a ella siempre le ha sido denegado poder entrar al país, allí a Cuba, y ella va a estar viajando hoy para Washington, a la embajada de Cuba, para tratar de tramitar que le den un permiso para que pueda ver a su padre, que está muy, muy delicado de salud. Así que yo les voy a pedir en este momento que tengamos una oración de intercesión. Vamos a clamar a Dios para que le abra puertas y para que ponga misericordia, ponga gracia en el corazón de las autoridades para que nuestra hermana pueda estar viajando, le sea dado ese permiso y pueda viajar. Así que los que puedan arrodillarse, vamos a arrodillarnos, el que no de pie y el que no sentado. Vamos a tener un tiempo de oración a solas. Vamos a rogar por la hermana Marta Rosales para que Dios le abra puertas y bueno, pueda resolver la visa que necesita para entrar a su país y poder visitar
a su mano. Vamos a orar por las autoridades, que Dios ponga misericordia en ellos, porque es algo muy duro, es algo muy duro. A varios nos ha pasado que tristemente hemos perdido familiares y no hemos podido estar. Y oremos para que esto no ocurra. Así que les invito a orar por esta petición en este momento. Amado Padre Celestial, nosotros venimos delante de ti con esta petición, con este ruego, intercediendo por nuestra hermana Marta. Ruego que tú le asistas en esta su necesidad, Señor, que tu Padre Celestial le acompañes durante este viaje, le lleves y le traigas con bien, pero le traigas sobre todo con una respuesta idónea. Nosotros creemos fielmente que tú tienes poder para transformar los pensamientos y los corazones de la gente, y tienes poder para sacar las cosas a la luz y poner todo en orden. Abre puertas para nuestra hermana Marta, Señor, puertas que solo tú puedes abrir y puertas que nadie puede cerrar. Pelea la buena batalla por ella, Señor, y ve tú delante de ella, preparando todas las cosas. Permite que ella pueda ser atendida. Controla el clima si es preciso para que ella pueda llegar, pueda estar. Mira la situación de su padre, Señor, cómo está tan delicado. Ruego que tú le bendigas a él ahí donde está y que tú, Señor, alargue sus días con muchas bendiciones y le dé la oportunidad a nuestra hermana de poder estar con su padre, de ver a su padre que hace ya tantos años, más de 14 años, Señor, que ella no puede ver. Ruego que tú te glorifiques y que tú obres, Señor. En el nombre de Jesucristo, ruego que seas tú quien estés obrando. Y tú dices en tu palabra que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, tú obrarías, y aquí está toda tu iglesia rogando esta intención delante de ti, Señor, suplicándote tu respuesta, rogándote por un sí, Señor, rogándote para que tú le des el permiso, porque tuyas son todas las cosas. Encomendamos a tu dirección, a tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Te ruego a todos los hermanos que por favor estemos orando por la hermana hoy, mañana y todos estos días, para que vamos a apoyarla en oración, para que Dios le dé respuestas. Amén. Por favor, apúntelo. Ore intensamente por esto, porque es muy triste tener a un padre enfermo, tener tantos años sin verlo y no poder estar. Así que tristemente en estos días la hermana Marta Mesa también le sucedió algo igual. Su madre pues tristemente falleció y ella tampoco pudo estar, y por causa también de estas separaciones de papeles y cosas, porque sus pasaportes no estuvieron a tiempo. Y oremos hermanos para que esto pare, no ocurra. Así que estemos apoyando a nuestra hermana Marta ahí en oración y peleando la buena batalla. Bien, mis queridos hermanos, quiero hacer énfasis en el 21 de marzo, que todos los que hagamos todo lo posible por estar allí en West Grace para este tiempo de la limpieza del edificio. Apóyennos en eso, sobre todo las mujeres. Los varones no están excluidos tampoco. Hacen falta manos allí porque hay que subirse en escaleras, hay focos que cambiar, hay paredes en alto de madera que pulir, hay una yarda que limpiar también, etcétera, etcétera. Así que es la única limpieza que hacemos al año. Apoyemos allí a nuestros hermanos. Damos gracias al Señor
porque ya podemos estar medio en pie, y digo medio en pie porque, hermano, desde, no sé cuántos sabrán que desde el lunes hasta casi el jueves, estuve con fiebre de 108, 106, todo el tiempo sin bajarme. Me bajaba a 102, 104, volvía para arriba, y he pasado una semana que no se la deseo ni a mis enemigos, si existe alguno por ahí. La verdad, ha sido muy difícil. También la hermana Julia ha estado con su azúcar. Si necesitan azúcar, vean a Julia, ella tiene buena sangre ahí, dulce. También oren mucho por la hermana Julia, su azúcar está muy alta, y eso no es bueno tampoco. Hay que orar por eso, Así que, y bueno, por todas las necesidades. Sin más demora, vamos a Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6, que es el libro que voy a estar predicando en No Las Vegas y también acá. Efesios capítulo 1, versículos 5 al 6. Efesios 1, versículos del 5 al 6. Quiero anunciarles que para la semana próxima vamos a hacer probablemente un llamado a un sábado de ayuno, donde vamos a estar ayunando desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día. Y todo el que pueda venir, hacer un llamado a que estemos el mayor número posible de hermanos aquí, en ayuna, para interceder por el liderazgo, por la iglesia, por los miembros, por los ministerios, por la ciudad. No pidemos que mientras más bendiciones hay, más el enemigo va a atacar, y ya se están viendo las pezuñas. Quizás algunos no se pueden dar cuenta porque los pastores a veces tenemos más sensibilidad a esas cosas, pero se están viendo las pezuñas aquí. Hay que orar para que el Señor reprenda todo eso y nos volvamos intocables, porque dice la Biblia que hay géneros demoníacos que no salen sino con ayuno y oración, mis hermanos. Y vamos a convocar a un ayuno para interceder. Amén. Efesios capítulo 1, versículo del 5 en adelante. Dígame cuando lo tengan, mi hermano. Bueno, así me gusta. ¿Ya todos? ¿Se oye bien allá atrás y bien? Okay. Bien, dice de esta manera la palabra de nuestro Dios: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Oramos. Padre, gracias por esta oportunidad de estar en tu casa para estudiar tu palabra, la Biblia. Rogamos la dirección y asistencia de tu Santo Espíritu para este mensaje. Prepara nuestros corazones y guíalos. En Jesús. Amén. Este tema de la predestinación siempre es un tema polémico, conflictivo. Es un tema que causa inquietud. Para muchos muchos viven confundidos. Muchos le tienen pánico. Algunos tristemente dicen: oh, eso es para las aulas de teología. Yo personalmente creo que es un tema para el púlpito, porque cuando se escribió sobre la predestinación en la Biblia, no existían aulas de teología. Fue inmerso este tema en una carta que estaba dirigida a una iglesia. Quiere decir que era un tema que le competía ¿a quién? A toda la iglesia. Y los cristianos debemos conocer, abordarlo y enfrentarlo sin ningún tipo de miedo, ni a la crítica, ni al rechazo, ni a las reacciones que pueda causar. De hecho, las reacciones que pueda causar son positivas siempre, porque de alguna manera u otra, aun cuando la persona no llegue a estar de acuerdo con la correcta interpretación de esta doctrina, siempre hace que la persona defina en concreto lo que ella cree y sea fiel a ello, y eso es positivo. Hoy vamos a estar hablando acerca de la predestinación y la adopción como hijos de Dios. Cuando nosotros examinamos esta palabra de la Biblia, podemos darnos cuenta que solamente cuando tenemos una comprensión clara de cómo, para qué
y los resultados que produce la manera en que Dios estableció en su soberanía para adoptarnos como hijos de Dios, es que desarrollaremos un estilo de vida que verdaderamente se toma en serio su amor a Dios, a Jesucristo, su Hijo amado, y decide entonces la persona honrar, glorificar al Salvador, no con las palabras, no con actitudes religiosas, no con actitudes frías o hipócritas o engañosas de una religiosidad superficial que ha arrastrado a muchos a un falso concepto del cristianismo y de lo que es ser un cristiano. Cuando nosotros entendemos que fuimos predestinados, preordenados para ser adoptados, hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores, el soberano del universo, y cuando comprendemos la profundidad de todo lo que esto implicó para que llegara yo a ser un hijo de Dios, a usted va a querer vivir a profundidad su fe. Porque cuando usted entiende, cuando usted comprende que solamente por la pura gracia de Dios es que usted llegó a ser un hijo de Dios, usted no va a poder hacer otra cosa que vivir todos los días agradecido, alabándole y sirviéndole. Mis queridos hermanos, al examinar la Biblia, muchísimas gracias, descubrimos en primer lugar en este pasaje que el amor de Dios es el elemento en el que fuimos predestinados para ser adoptados como hijos de Dios. El amor de Dios es el elemento en el que fuimos predestinados para ser adoptados como hijos de Dios. Note cómo dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado. Y yo quiero que usted observe que este texto está en primera persona del plural, habiéndonos. ¿A quién? A nosotros. ¿Quién es este nosotros? Los apóstoles y los creyentes. Por tanto, cuando la Biblia habla de una predestinación basada en el amor de Dios, se está refiriendo de una predestinación específica, no de toda la humanidad, sino de los creyentes. Porque esto no se lo está diciendo Pablo a inconversos, se lo está diciendo ¿a quiénes? A creyentes, habiéndolos predestinados. ¿Y fue en qué? En amor. ¿En el amor de quién? En el amor demostrado por Dios para con los hombres pecadores, para con aquellos que fueron preordenados para llegar a ser hijos de Dios. Dice el versículo con toda claridad, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos. Mis queridos hermanos, judicialmente, todo ser humano, incluyendo a los cristianos, o a los que hoy son cristianos, a causa del pecado, lo único que merecíamos era arder en las llamas del infierno por los siglos de los siglos. Porque la Biblia dice con toda claridad, el alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. La Biblia dice con toda claridad que la paga del pecado es la muerte. Dios le había advertido a Adán, el día que comas del fruto prohibido, ciertamente ¿qué? Morirás. Y cuando nosotros leemos Romanos 5, descubrimos que dice la Biblia que Adán pecó y comió. Y dice que por él haber hecho esto, dice, por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Y dice, y esta pasó a todos los hombres. O sea que no hay excepciones. Todos los hombres, sean estos creyentes o no, lo cierto es que nacieron en una condición de pecadores y culpables del pecado de Adán. Nacieron en una condición de maldad y por tanto todos sin excepción, judicialmente, lo único que merecían era ¿qué cosa? El infierno. Quizás usted diga, ¿qué fatalismo? Es una fatalidad. Es una fatalidad. Es una fatalidad que el mundo vive en el pecado. El pecado en sí es una fatalidad. Realmente, mis queridos hermanos, si Dios hubiera decidido enviar
a todos los hombres al infierno, no hubiera habido en él ningún acto de injusticia, por cuanto el infierno es lo que todos los hombres, sin excepción, nos merecemos. Quizás usted diga, yo no me merezco el infierno. Dice la Biblia con toda claridad, que a causa del pecado el hombre muere. Y dice la Biblia con toda claridad que todo culpable lo que merece es el infierno y el castigo eterno. Eso es lo que merecíamos usted y yo. Y nosotros debemos aprender a reflexionar un poco más en esto, cada momento de nuestra vida. Les voy a decir por qué. Porque hasta que no nos tomamos en serio el hecho de que judicialmente, basado en el juicio y la santidad de Dios, un Dios que no puede admitir el pecado, un Dios que no tolera al pecador, un Dios que no puede soportar el pecado, judicialmente hablando desde ese punto de vista de Dios, si nosotros pensáramos cada día que si hoy estoy disfrutando de una salvación, de un haber sido declarado justo, de un haber sido declarado sin culpa, cuando en realidad merecía el infierno, nuestra vida se tomaría un poco más en serio a Dios. Nuestra vida se tomaría un poco más en serio a Dios para servir. Nuestra vida se tomaría un poco más en serio a Dios para amarnos el uno al otro, para evitar incluso la práctica continua del pecado y poder tomar fuerzas y ganar contra todo tipo de tentaciones. Mis queridos hermanos, a veces usted oye temas como este y la gente termina diciendo, cuando hablamos de la predestinación, la gente termina diciendo, bueno, pero ¿dónde está la justicia de Dios que decide salvar solo a alguno de ellos? ¿Dónde está la injusticia? No hay injusticia ninguna, porque en realidad, si todos merecen ir al infierno, más bien cuán grande es Dios, que mira, que muestra su amor, que debiendo haber condenado a todos, decide salvar. Porque judicialmente, ¿quién de nosotros, sin la asistencia divina y por mérito propio, puede decir, yo merezco el cielo? ¿Quién de nosotros? Dígame. Si usted me dice que usted se merece el cielo, usted me tiene que afirmar que usted es sin pecado. Y si usted afirma que usted es sin pecado, la Biblia dice que tú eres un mentiroso. Por cuanto todos los hombres han pecado. ¿Y sabe dónde está el por qué mucha gente hoy en día no se toman en serio la fe, no viven a plenitud a Jesucristo? ¿Por qué muchas veces no hay tanta transformación? Porque la gente piensa que Dios tiene que bendecirme, cuidarme, hacer de todo por mí, que tiene que tolerarme porque yo me merezco. Hermano mío, usted no merece nada. Lo que usted tiene y lo que es como cristiano es el resultado de la gracia, de la misericordia de Dios, porque judicialmente, si Él fuera a aplicar la ley y quitar al Salvador, al sustituto, que es Jesucristo, del medio, usted terminaría en la condenación eterna. Porque ningún sacrificio humano, salvo Jesucristo, puede satisfacer la justicia de Dios como para decir, esto que hice hace que Dios me tenga que declarar inocente. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea que judicialmente, ¿qué merecemos? El infierno. Judicialmente merecemos el infierno. Y es importante seguir estos pasos porque no vamos a comprender nunca cómo llegamos a ser hijos de Dios. No vamos a comprender nunca la predestinación. No vamos a comprender nunca lo que es la verdadera gracia de Dios y el verdadero amor de Dios hasta que no entendamos también la parte judicial de Dios. O sea, un Dios que tiene que obedecer a sus propias leyes, que es inmutable y que no puede violarse a sí mismo. Que si ha dicho el alma que pecare morirá, ciertamente el que peca tiene que ¿qué? Que morir. Entonces judicialmente todos nosotros tenemos que morir. Todos nosotros merecemos el infierno. Por eso dice la Biblia, en pecado he sido formado y en maldad me concibió mi madre. Y por eso después va a decir, toda alma que pecare morirá. Por eso dice la Biblia que estábamos muertos en delitos
y en pecado, y nos consideraba como muertos. Por eso dice la Biblia, el que cree en mí, dice Jesús, pasará de muerte a vida. ¿Por qué? Porque espiritualmente el hombre está muerto. Porque judicialmente todo hombre merece el infierno. Ahora, a causa del pecado, ningún hombre merece salvación. Ninguno. ¿Usted merecía su salvación? Yo no creo que yo merecía mi salvación. Ningún hombre merece su salvación. Por tanto, el hecho de que Dios haya dado a Jesucristo su Hijo para que tomara nuestro lugar, desviando el juicio que había contra nosotros sobre Él, es la gracia de Dios manifestándose para adoptarnos como hijos en un amor que solo Dios podía tener. Por eso Jesús tuvo que morir. Porque si judicialmente el que peca muere y Jesús toma mi lugar y yo merecía morir, Jesús tenía que ¿qué? Que morir. Jesús es un sustituto de usted. ¿Se cumplió la justicia de Dios en Cristo? Sí. ¿Ya murió usted al pecado? Cuando usted aceptó a Jesucristo como Salvador, usted murió al pecado. ¿En qué sentido? En el sentido en que Él ocupó tu lugar y la justicia de Dios, la ira de Dios que era sobre ti, cayó sobre Él. ¿Y usted queda como? Absuelto. ¿Quién hizo eso? Solo Jesús. ¿Por qué solo Jesús podía hacer eso? Porque solo Él podía tener después el poder suficiente para vencer la muerte y levantarse sobre la muerte. Entonces se da cuenta usted que cuando entendemos el proceso correcto de cómo llegamos a ser hijos de Dios, y entendemos que verdaderamente que a menos que aceptemos que Jesús es el sustituto que puede satisfacer la justicia de Dios, yo no voy a valorar ciertamente a Dios. Mis queridos hermanos, por eso Él tuvo que morir. Él estaba tomando nuestro lugar, porque nosotros éramos los merecedores de esa muerte. Y Él, al tomar nuestro lugar, muere por nosotros. Esto significa, esto satisface la justicia de Dios, que quita nuestra culpa, declarándonos inocentes ante el Señor. Por eso dice que Dios nos amó en Jesucristo y nos predestinó para ser hechos hijos de Dios en amor. ¿Qué dice Romanos 5:8? Dios muestra su amor para con nosotros, los creyentes, su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo ¿qué? Oye, importante, murió por nosotros. La iglesia, los elegidos de Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 3 de Efesios 1, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para ser un pueblo santo. Nosotros. ¿Más claro? Ni el agua. Y el que no lo quiere entender, que no lo entiende, es su problema con Dios. Pero la Biblia ciertamente lo dice. Y se da cuenta que ese amor es en Jesucristo. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Fíjese, por su justicia estábamos muertos, pero en su amor y misericordia tuvo a bien a los que hoy estamos aquí salvarlos, y a otros que Él va a añadir porque va a salvar también. En su amor. Si Él no hubiera mostrado su amor para con nosotros y nos hubiera dejado caer al peso por nuestro propio peso en su justicia, ¿dónde hubiéramos terminado?
¿qué pasa si yo esto lo dejo caer al peso de la ley de la gravedad? Puede haber algo que evite que no caiga. Si yo la suelto y la abandono, cae por su propio peso. Mire, cuando vinimos al mundo, esto es lo que pasó. Estábamos cayendo por nuestro propio peso, pero Dios puso su mano e intervino para que yo no me estrellara en el infierno. Y alteró. ¿Cómo lo hizo? Para que él no dejara de ser violado. Me justifica y cae él por mí. ¿Me explico? En ese sentido, Cristo es un sustituto. Cuando yo estaba cayendo, yo no merecía ser rescatado. Ninguno de nosotros. Y en amor él intervino. En amor. Porque algunos dicen, la doctrina de la predestinación es una doctrina fría, calculadora. ¿De dónde sacan eso? Porque la Biblia está diciendo en amor. O es el amor de Dios frío y calculador. Ahora, fíjense, nosotros generalmente cuando damos testimonio, hablamos más de lo que nos ha pasado en la vida que de lo que Dios ha realizado a través de Jesucristo. Oh, Dios me hizo nueva criatura, me ayudó a vencer el alcohol, me sacó de la droga, restableció mi matrimonio, mi familia. Todo eso es muy bonito, es muy romántico. Pero, hey, ¿qué pasó con Dios? Envió a Jesucristo, quien intervino en mi vida. Tomó mi lugar en la cruz para que yo no muriera, sino que fuera salvado. Y en ese sacrificio fui rescatado. Y gracias a ese sacrificio fui perdonado. Gracias a ese sacrificio tengo una mansión en el cielo. Gracias a ese sacrificio tengo el sello del Espíritu Santo. Gracias a ese sacrificio voy rumbo a la patria celestial. ¿Qué pasó con eso? ¿Sabe por qué la gente no conoce eso? Porque la gente sigue girando toda su salvación en torno a sus propias vidas y a sus propios hechos. La salvación la realiza Dios en amor a través de Jesucristo. Solo así se puede comprender el verdadero amor de Dios por el creyente. Mire, y fíjense cuán grande es. Usted daría a su hijo en muerte por salvar a alguien. A alguien que de hecho es su enemigo. Dígame. Bueno, pero nosotros no éramos enemigos de Dios, éramos enemigos de Dios. Porque el pecado nos hace estar en enemistad con Dios. Y éramos hijos de nuestro padre el diablo, dice la Biblia. Éramos enemigos de Dios. Y por nosotros que éramos enemigos, Dios ofreció a su Hijo Jesucristo a experimentar una muerte terrible, porque no fue ni siquiera un paro cardíaco y ya, pum, se acabó, tranquilo. No. Azotes, escupidas, maltrato psicológico, cargar aquella horrible cruz. Yo solamente me pongo a pensar, Dios mío, si el clima de Israel es más o menos parecido al de aquí, en aquel desierto horrible, el látigo con que le pegaron al Señor, que tenía probablemente puntas de plomo o estillas de hueso, arrancaba su carne, ¿cómo sería caminando tanta distancia con aquella cruz tan grande encima, aquel palo encima, después de haber sido vilipendiado con poca energía, el sudor corriendo por aquellas heridas, y aparte de eso, la madera rozando la llaga, más oyendo a la gente gritándole y escupiéndole y golpeándole, y después el acto mismo de caer?
Yo me imagino por instante el momento donde la cruz cae en el hueco por su propio peso, ese estremecimiento sobre la cruz. ¿Cómo se habrá sentido? Todo aquel, después que le echen vino. Usted nunca se ha dado una cortadita y le ha caído vinagre o limón. Se imagina todo aquel vinagre después por todas aquellas heridas corriendo. Fue algo horrible por los enemigos. Perdónalos, no saben. Usted daría un hijo. Usted no lo daría. Mentira. Y si alguno se atreve, dice Pablo que no es. Mis queridos hermanos, Dios lo hizo. Y lo hizo para que llegáramos a ser hijos de Dios, aquellos que Él había preordenado para esto. Ser adoptados como hijos de Dios es una de las cosas a las cuales nosotros fuimos predestinados. Dice el versículo, en amor, habiéndonos predestinado. Y la gente todavía hoy en día dice, la Biblia no habla de predestinación, eso es una falsedad, que la predestinación esto, aquello y lo otro. Hermano, ¿qué hacemos con la palabra esa? Que está aquí, que está en Romanos, que está en 20 lugares. Y dice que habiéndonos predestinados en amor para ser adoptados, ¿qué? Hijos suyos. Y da el medio, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ser adoptado como hijo de Dios es una de las cosas a las cuales fuimos, ¿qué? Predestinados. La palabra predestinar se traduce del vocablo griego proorizo y significa literalmente predeterminar. Predeterminar. O sea, previamente tomar la decisión de que esto va a ocurrir. Por eso otros pasajes dicen, nos predestinó antes de la fundación del mundo. Porque una predeterminación es algo que yo decido antes de que ocurra. ¿Por qué Marta se va a estar montando esta noche en un avión? Porque ella predeterminó ayer que hoy esto iba a ocurrir. ¿Cómo? Reservando un ticket, haciendo esto, aquello, lo otro, pum, 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 pum. Claro, en el ámbito humano es distinto. Pueden haber 20 factores que esto termine no ocurriendo, pero en el ámbito de Dios esto no es así. Cuando Dios predetermina algo y decide algo, ¿qué hombre puede frustrar los caminos de Dios? Ninguno, mi hermano. Si usted se atreve a decir que los hombres pueden frustrar los caminos de Dios, usted es un hereje. Porque usted está diciendo que hay algo que puede tronchar a Dios y frustrar sus planes y su poder. Proorizo significa predeterminar. Predeterminar. Y esta palabra tiene que ver con el destino predeterminado del creyente. Por eso predestino. O sea, ¿cuál era el destino de estos creyentes? En el amor de Jesucristo y en Jesucristo llegar a ser hijo de ¿qué? O sea que Dios había preordenado quienes iban a venir a Jesucristo para convertirse en hijos de ¿quién? ¿Sabe entonces, mi querido hermano, que si usted hoy tiene a Jesucristo en su corazón, es porque usted estuvo en el plan de Dios y porque Dios pensó en ti? Y porque Dios tuvo a bien llevarte por todos estos canales. Entonces no entiendo cómo un creyente puede levantarse en contra de la manera en que Dios trabaja defendiendo un perdón sobre un impío, tildando a Dios de injusto. En vez de tú decir, bendito Dios, qué bueno es que mereciendo todo en el infierno decide salvar a alguno. Cuidado, mis hermanos.
Y es lo que la gente no entiende. Porque todo el mundo se va por unos argumentos muy baratos en contra de esta doctrina. Entonces, si están preordenados, ¿para qué predicar el Evangelio? ¿Para qué voy a predicar el Evangelio si van a creer? Hay que predicar el Evangelio porque, uno, usted no sabe quiénes son los preordenados. O tanto como usted no sabe quiénes son y Dios tiene un pueblo en cualquier parte, hay que predicar. Dos, fue la predicación el medio que Dios utilizó y quiso que usáramos y quiere que usemos para que los elegidos vengan a Jesucristo. Y tres, hay que predicarlo porque fuera de Jesucristo no hay salvación y los elegidos tienen que venir a Jesús por medio de la predicación. Así que ese argumento está muy barato. Sí, porque todo el que usted oye hablar de este tema en contra enseguida dice, entonces ¿para qué predicar el Evangelio? Eso es una respuesta estúpida, con todas mis letras. Es una respuesta estúpida. Otros movidos por un romanticismo barato e incorrecto. Entonces, ¿por qué voy a orar yo por un inconverso? Si yo no sé si es elegido o no. Por eso mismo tienes que orar porque tú no sabes. Padre, mira la vida. Yo no tengo que decirle a Dios lo que tiene que hacer. Si yo entiendo que Dios en su soberanía tiene preordenado algunos para la vida eterna, Señor, haz tu voluntad en esta persona. Haz tu voluntad en ella. Si tu voluntad es salvarlo, sálvale. Mire, yo me he encontrado con 20 personas que me he pasado años predicándole. Que uno puede llegar a decir, bueno, no es de los de Dios. Y 30 años después se convierten. O sea que porque una persona te rechace, usted no puede llegar tampoco a la conclusión, no fue escogido. Usted tiene que orar hasta que esa persona se muera. Porque el último instante puede Dios llamarla a salvación. Así que ese argumento de que como oro por mi hijo o por mi hija, entonces ¿cómo yo sé si mi hijo es predestinado o no? Eso es una estupidez. Eso es no entender el plan de Dios. Es un argumento barato, es no comprender a Dios. A ti no te toca llevar la carga de tu hija ni tu hijo. A ti te toca orar por tu hijo, por tu hija. Señor, cumple tus propósitos. Cúmplelo. Hay promesa de Dios, serás salvo tú y tu casa. O tú no le crees a Dios. Ora basándote en las promesas divinas. Entonces ese argumento está fuera de control completo, fuera de lugar completamente. Completamente. A nosotros no nos toca tampoco estar sentándonos a pensar quién es el escogido y quién no. Eso no es trabajo nuestro. Esos son argumentos baratos de la gente. Argumentos de la gente que tienen más un romanticismo y un sentimentalismo que no un estudio serio de la Biblia. Gente que no coge y agarra. Pum, 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 pum. ¿En quién ocurre la salvación? En Jesucristo. No, entonces quiere decir que si hay algunos en la iglesia que están buscando a Dios porque Dios no lo escogió, no va a ser salvo. Y uno que está en el mundo, que nunca viene a la iglesia, pero Dios lo quiso salvar, lo va a salvar. Eso no funciona así. Eso es otro argumento estúpido y barato. Uno, el que está en la iglesia, está porque Dios quiere que esté. Y el que está buscando a Dios, lo está buscando. No porque ha tomado la decisión él de buscar a Dios, sino porque Dios lo está convenciendo y lo está trayendo a su Hijo Jesucristo, convenciéndolo de juicio, justicia y pecado, para que se arrepienta, crea en Él y sea salvo, mi hermano, porque dice la Biblia que el hombre, a causa de su pecado, lo dice Romanos, dice, no hay quien busque a Dios. Y el hombre por sí mismo no entiende la verdad de la palabra si el Espíritu Santo no lo ilumina, porque dice también el mismo texto, no hay quien entienda. Entonces, yo quiero que usted reflexione en esto y piense en esto. Si usted está aquí, ha entendido, está disfrutando hoy de alabar a Dios, de la salvación de Dios, es porque Dios te había preordenado para ello. Por tanto, mi hermano, tú no eres cualquier cosa, tú eres alguien especial. Quiere decir que tú debes tomarte el cristianismo en serio, vivir para Dios, honrarle, glorificarle, adorarle, servirle, deleitarte en Él todos los días de tu vida,
porque Él pudo haberte pasado por alto y haber tú terminado en el infierno, y sin embargo hoy estás disfrutando de su amor. Y en eso es en lo que debe de enfocarse nuestra vida. La predestinación no es para que nos peleemos, no es tampoco para discusiones. No es para que los creyentes terminen haciendo las cosas atroces que terminan haciendo. Y aquí las hemos sufrido. No es para eso. Es para que usted reflexione en cómo usted iba rumbo al infierno y el Dios de los cielos intervino y le salvó. Debe llevarme a honrar a Jesucristo, glorificar a Jesucristo. No a defender postulados teológicos y mantener un estatus o mantener una postura inflexible que me lleve a actuar sin misericordia contra mi hermano, denigrándolo o incluso odiándolo. Y lo digo por testimonio y lo digo por experiencia personal. Odio por creer que Jesucristo murió en la cruz por mí y había diseñado esto antes de la fundación del mundo. Lo digo de manera personal, porque lo he vivido. Odio. Hay al que odia. En mi corazón no hay ese odio, porque yo entiendo cómo mi Salvador me salvó. Y eso debe hacernos pensar, hermano. ¿Saben por qué los detractores de estas doctrinas y las iglesias que no creen esto son iglesias muy fluctuantes? Gente insegura de su salvación, gente mediocre en la fe, gente que no avanza, que no crece, gente que está siempre deprimida. ¿Saben por qué? Porque al no entender que cuando Cristo murió, su sangre limpió todo pecado y pasó por alto todo y anuló todos nuestros pecados en la cruz, dice la Biblia, y te da la garantía de la vida eterna, no tienen esa tranquilidad y esa paz y ese descanso en el Dios soberano. Para mí es una tranquilidad el saber que yo no voy a terminar en el infierno, ni apartado de Él. No porque yo sea más santo que nadie, ni porque yo sea bueno, sino porque Él, que me ha amado y me ha sellado con su Espíritu Santo y lo ha puesto en mí, no va a permitir que esto ocurra. Y si yo saco el pie y me equivoco y caigo, o incluso me aparto de la fe, Él me va a sazonar de tal manera que me va a hacer volver, por su amor y misericordia. Y déjeme decirle algo. A veces nosotros vemos una persona que se aparta de la iglesia y decimos, se apartó de Dios. No confunda las cosas, la iglesia no es Dios. Hay gente que se aparta de una iglesia, hace todo lo que le da la gana, pero en lo más profundo hubo conversión genuina y Dios está ahí. Un día el Dios de los cielos lo va a quebrar y lo va a traer. Porque eso es lo que enseña la parábola del sembrador, del hijo pródigo. El hijo pródigo no es un nuevo creyente, el hijo pródigo era ya un convertido que se fue. ¿Qué le hizo el padre? Porque al que se aparta de Dios y el que no se toma en serio a Dios, siendo ya un hijo auténtico de Dios, Dios lo va a tronar. No porque lo quiera destruir, sino para edificarlo. Ese es el Dios de la Biblia. No un Dios que cuando yo peco me abandona. ¿Qué tipo de Dios es ese? Que cuando más lo necesito es cuando yo peco. Y la Biblia es clara en esto que dice, mi hermano. Ahora, hay más. Predeterminar, proorizo, predestinar. Esta palabra tiene que ver con el destino predeterminado del creyente. Note que es Dios el sujeto gramatical de este verbo. O sea, que es Él quien predetermina a los creyentes para ser adoptados como hijos de Dios. El hombre es solo un agente pasivo. Leamos. Habiéndonos predestinado. Habiéndonos. Somos un objeto pasivo. El verbo activo es Dios. Es Él quien hace esto en mí. Para ser hijo de Dios. O sea, ser hijo de Dios no es algo que yo logro o alcanzo. Es algo que recibo. Es algo que llego a hacer por la obra de Él
en Jesucristo. ¿Qué dice Juan 1:2? A los que le recibieron y a los que creen en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿quién le cree y le recibe? Los que tienen fe. Oh, ahí está. Si yo tengo fe, yo recibo. Si no tengo fe, yo no recibo. ¿De dónde te viene la fe? Dice la Biblia, es don de Dios. Pero dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Hermano, ¿quién entiende la palabra sin la asistencia del Espíritu Santo? Entonces, la fe no es algo que sale del corazón. Es un idealismo falso. La fe es algo que produce Dios por la palabra. La palabra aplicada, enseñada y ungida por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta ahora? Por eso nosotros no podemos leer textos aislados. Hay que ver la Biblia como un todo. O sea que Él me hace entrar en relación con la palabra. Su Espíritu Santo me empieza a guiar en la palabra, a dar entendimiento, a iluminarme, a tratar conmigo. Me va convenciendo hasta que yo me doy cuenta que yo voy al infierno. Jesús es ese sustituto perfecto. Si creo en Él tengo la vida eterna. Si no lo hago no voy a tener vida eterna. ¿Sabes qué? Tengo que creer. Señor, quiero que tú me salves porque eres el Salvador. Pero eso fue porque el Espíritu Santo estuvo ¿qué? Trabajando, produciendo la fe. Por eso es obra de quién? Por eso aquí, en este pasaje, Dios es el sujeto gramatical de este verbo. Y mire, le voy a decir algo. Por eso es importante estudiar hermenéutica y en un seminario. Porque en un seminario uno aprende reglas que son elementales para una correcta interpretación de la Biblia. Toda la experiencia cristiana de la salvación fue predeterminada por Dios, incluyendo la adopción. Los creyentes han recibido su llamado y adopción con todos los derechos de la filiación cristiana por la amorosa y determinativa voluntad de Dios, porque Él quiso. Lea el 1:5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Y qué dice a continuación? Por lo que yo hice por Él, por yo creer en Él, porque yo tuve fe en Él, porque mi mamá oró por mí para que yo me convirtiera. ¿Dice eso? ¿Qué dice el texto? Según el puro, solamente, únicamente, sin contaminación, nada fuera de esto, el puro afecto, voluntad, ¿de qué? De su voluntad. Que no lo quiera entender, que no lo entienda. Allá es con Dios. Pero ¿qué dice ahí? Por el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso, hermanos. ¿Se da cuenta por qué nuestra vida tiene que ser una alabanza continua a Él? Porque si Él no hubiera querido, hubiera sido así. ¿Se da cuenta que nosotros debemos servirle a Él? Honrarle a Él. Eso es pura gracia. Que yo no merecía el favor de Dios y Él, sin embargo, lo tuvo para conmigo. Lea el 1:11 ahora. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, o sea, preordenados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de ¿qué, mi hermano? Mira la palabra propósito y designio de su voluntad. Parte de la voluntad de Dios, de una decisión de Dios. Vamos a Romanos 8:30 un momentito y no me quite Efesios. Romanos 8:30. Mira lo que dice ahí. Y a los que predestinó, a esto también llamó. A los que llamó, a esto justificó.
A los que justificó, a estos también glorificó. O sea que todo el proceso de la salvación fue preordenado ¿por quién? Usted hoy está aquí por la obra del Padre. Desde la eternidad pasada, Dios predeterminó su misterioso plan de salvación para nosotros. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 7, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Cuál es esa sabiduría? El Evangelio. Y dice que la predestinó antes de los siglos. Y no para el beneficio y gloria del hombre, sino para la gloria de ¿quién? De Dios. La predestinación del creyente para ser adoptado como hijo de Dios ocurre, mis hermanos, bajo la acción soberana de este. El puro efecto de su voluntad de Dios señala el elemento que determina la acción predestinadora de Dios, su voluntad. Y nada más que su voluntad. No había nada en el hombre que lo condicionara. No había nada en el hombre. No podemos decir que es la fe y la creencia del hombre, porque la fe y la creencia del hombre fue el resultado ya de la obra de ¿quién? De Dios. Todo parte de él. Dice la Biblia, el puro efecto significa que no había nada fuera del consejo o la decisión de Dios que le condicionara a predeterminar a alguien antes de la fundación del mundo para que éste fuera hijo de Dios. Por eso después en Efesios 2, 8 y 9 va a decir: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y va a decir que no es por obras para que nadie se gloríe. La predestinación del creyente redunda en alabanza de la gracia gloriosa de Dios. Aquí Reina Valera no está muy bien traducido. El 1.6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia. La traducción correcta debió haber sido: para alabanza de su gracia gloriosa. Es un recurso literario en griego. No me acuerdo ahora el nombre, pero lo prediqué hace poco. Dice: para alabanza de su gracia gloriosa, con la cual, o sea, con esa gracia, nos hizo ¿qué? Aceptables ante Jesucristo. Mis queridos hermanos, quien ha entendido cómo ha operado realmente su proceso de adopción como hijo de Dios y se da cuenta que no había nada en el hombre que le hiciera digno de tal bendición, no puede hacer otra cosa que reconocer el verdadero autor de dicha adopción que trae implícita la salvación, y alabar, exaltar y glorificar a Dios por habernos hecho partícipes de su favor inmerecido, de su gracia, un favor inmerecido. Mire, cuando miramos nuestras vidas y lo que merecíamos, verdaderamente ese favor inmerecido no fue glorioso, porque para haberme salvado a mí y a usted, cuando digo a mí, no estoy refiriendo únicamente a mí, me refiero a toda persona. Mis queridos hermanos, solo Cristo y este plan de Dios era verdaderamente eficaz y único, capaz de producir salvación. ¿Conoce usted a otra persona capaz de producir tal salvación? En lo absoluto. En lo absoluto. ¿Quiere que le diga algo? Por eso hay muchas iglesias que viven frustradas. ¿Sí? Frustradas en su evangelismo, en su ministerio. ¿Por qué? Porque quieren trabajar ellos. Quieren trabajar ellos y no se dan cuenta que es la gracia de Dios la que tiene que trabajar en las personas. Es el Espíritu de Dios quien tiene que trabajar.
quien comprende el proceso de adopción y lo que esto trae implícito en sí. El hecho de haber sido elegidos para ser un pueblo santo, cuando merecíamos el infierno, va a valorar más a Cristo, porque ciertamente le va a contemplar como la muestra del amor de Dios el Padre por usted, y por ende su vida va a sentir repulsión cuando le falla a Jesucristo y tiene por inmunda su sangre, y en reacción a ello va a querer vivir para Cristo, obedecer a Cristo, servir a Cristo en un estilo de vida así, una alabanza que se eleva, en un estilo de vida que se eleva en alabanza al cielo, no por los logros de las personas, sino por los logros de Cristo y su gloria y su gracia gloriosa. Porque miren, mis hermanos, a veces todo lo centralizamos a nosotros. Fíjense, doy gracias a Dios porque vencí esto, doy gracias a Dios porque he logrado esto. Pero cuando decimos doy gracias a Dios por Jesucristo, porque Él hizo esto, ¿por qué predico el Evangelio? Por Jesucristo, quien hizo esto por mí me manda. ¿Por qué sirvo? Por Jesucristo, porque hizo esto por mí. ¿Por qué debo ser diferente? Por Jesucristo, que hizo esto por mí. Hemos examinado la Escritura y comprobado que hemos sido predestinados para ser adoptados como hijos de Dios en amor, bajo el puro afecto de la voluntad del Padre, para alabanza de su gracia gloriosa, llevándonos a un estilo de vida que valora a Dios su amor para con nosotros en Cristo y nos compromete a una vida santa, agradecida y que redunde para su alabanza continua. Amén. Puesto de pie, oramos y somos despedidos. Queremos saludar antes al hermano Gabriel Barahona, que nos está siguiendo desde San Fernando, en la República de Chile. Saludos, mis hermanos. Y si Dios quiere, en el mes de octubre vamos a estar allá, en San Fernando precisamente. Así que va a ser de mucha bendición. Por eso, antes de orar, quiero dejarles esto. Si usted ha entendido que ha tenido un concepto equivocado sobre Jesucristo y lo que Él hizo por usted, y hoy quiere decirle: Señor Jesucristo, quiero pedirte perdón. Yo creo que tú moriste en la cruz por un pecador, por hombres pecadores como yo. Yo quiero que tú me limpies, quiero aceptarte como Salvador, porque quiero ser hijo tuyo. Este es el tiempo y este es el momento. Abre tu corazón a Cristo y acéptale como tu Salvador. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por este tiempo. Sea tu bendición con nosotros, en especial con aquellos que hoy están oyendo este mensaje y que quizás puedan traerle luz a sus vidas. Ruego que tú asistas a los que aún no entienden del todo estas verdades y les ilumines con tu Espíritu Santo y les ayudes a no tener miedo ni a sentir prejuicios ni pavor para salir corriendo, sino con humildad y sencillez buscar la dirección de tu Santo Espíritu para que le guíe a comprender mejor tu verdad. Si hay alguno que en esta mañana ha creído que tú eres el Salvador y te ha confesado como tal, ruego que tú le asistas en su vida. Ahora llévanos con bien a nuestro hogar y una vez más intercedemos por Marta. Llévala allí a Washington, Señor. Abre puertas para ella y acompáñale. Bendice a los hermanos de San Fernando en Chile. Gracias porque estamos estableciendo una comunión muy hermosa con ellos. Bendice a cualquier pastor y a cualquier obrero tuyo que en cualquier parte hoy predica tu evangelio. En especial, Señor, sé con los misioneros de quiera que estén. En Jesucristo ruego tu bendición. Amén.
antes de que nos vayamos, ya cortamos, Juan. Ya, perfecto.